Continúa con variadas acciones literarias y artísticas la 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Culminó en Cienfuegos el 5º Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry. Inicia este viernes temporada de danza contemporánea de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Un saludo desde La Habana, es martes 14 de febrero de 2023 y ya abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La 31ª edición de la Feria Internacional del Libro continúa en varios espacios de la capital. Esta mañana tuvo lugar en el Colegio San Jerónimo del Centro Histórico de La Habana un panel dedicado a la poeta Fina García Marrús, una de las figuras a la que este encuentro literario rinde tributo, en ocasión del centenario de su nacimiento. Mi colega Elin Drix estuvo presente en el homenaje y nos ofrece detalles de esta y otras acciones de la jornada, cubiertas informativamente por un equipo de prensa de este noticiero. La 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana dedica su espacio a homenajear a la destacada poetisa e intelectual cubana Fina García Marrús en su centenario. Esta mañana sucedió una conferencia dedicada a su vida y su obra en la Sala Eusebio Leal del Colegio de San Jerónimo. Fina García Marrús es una de las más altas voces de nuestra cultura. A su vida y obra está dedicada la Feria del Libro, que rinde tributo de manera especial al centenario de su natalicio. En la Sala Eusebio Leal del Colegio de San Jerónimo se reunieron esta mañana intelectuales, amigos y familiares de Fina. Fue realizada una conferencia con los intelectuales Josefina de Diego, Alfredo Saldívar y Omar Pérez, quienes expusieron diferentes aristas de su obra poética y ensayista junto con Cintio Vitier, ambos símbolos de la literatura hispanoamericana. También tuvo lugar la presentación del texto del destacado poeta Roberto Méndez. Nosotros tenemos detalles a través del reporte de la colega Hilda Cárdenas Conyedo. La animada plaza sociocultural que sostiene el Colegio Universitario San Jerónimo fue escenario de paso para los escritores de Villa Clara, que luego en la Sala Lezama Lima de ese colegio presenciaron la presentación de 3 libros del sello Capiro. Manzanas sobre la nieve, un drama semi-epistolar de Taimí Diegues, Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara. También de Surtidor y Forja, la escritura de Martí como proceso cultural de Marlene Vázquez y el aportador título El tiempo dorado por el Nilo, otra lectura de José Lezama Lima del poeta Roberto Méndez Martínez. Para mí es una alegría muy especial que Ediciones Capiro haya elegido este libro en tiempos complejos para la publicación de volúmenes, como sabemos, porque es la manera de que el libro haya podido llegar al cabo de los años al lector cubano. Su primera edición fue en Caracas en 2011, por haber ganado el Premio Internacional de Ensayo Rómulo Gallegos, y gracias precisamente a Capiro, que acogió el libro, que mostró interés, que pude tener un excelente trabajo de edición con Yandrey Lai y una edición cuidada, una edición bonita. Eso importa también en el libro como objeto, que sea atractivo para el lector. A los efectos, este autor nos anima a la búsqueda, estudio, investigación y lectura de un Lezama aún por descubrir en su totalidad, una deuda con una de las grandes voces de la intelectualidad cubana. Pero ¿qué sucede con un autor que todavía, salvo en la universidad, no está en los planes de estudio? Con un autor que sí se ha publicado, Letras Cubanas ha hecho en los últimos años un esfuerzo por ir publicando en tomos sus obras completas. Pero ¿a cuántas personas llega? ¿Cuántos jóvenes se pueden motivar por hacer como yo hice un día? Que es llegar a una biblioteca y sentarme pacientemente a leer esa obra. Ahora no hay dificultades para difundirlo. Ahora lo que hay la necesidad de educar a la gente en la lectura de Lezama, porque Lezama, como Carpentier, como Casal, como Martí, es un clásico, y un clásico significa ser una de las columnas de nuestra literatura y de la cultura cubana en general. También en la Sala Alfredo Guevara, en el espacio Cuba Literaria, se presentaron 4 libros digitales de autores de Villa Clara
y allí el escritor colombiano Álvaro Castillo donó sus derechos de la obra con los escritores en Cuba. Y en el Multicine Infanta tendrán lugar proyecciones de películas colombianas, nuestro país invitado de honor a esta 31ª Feria del Libro. La periodista Conchi Pérez Fernández nos cuenta. Me instalo en Panamá, sin apuro. Son filmes relacionados con la literatura o con varias manifestaciones del arte e integran el programa como país invitado de honor. El Multicine Infanta acoge el ciclo que incluye, entre otras propuestas, un clásico a partir de la novela de Álvaro Mutis, Ilona llega con la lluvia, dirigido por Sergio Cabrera. También se proyectará el reconocido animado Virus Tropical, bajo la dirección de Santiago Caicedo. Habrá cortometrajes dedicados a varios territorios de Colombia, entre los que se destaca Cuando Colombia se volvió Macondo, de Gloria Triana y Álvaro Pineda, que rinde tributo al inmortal Gabriel García Márquez. Y para cerrar, el documento fílmico de una apuesta de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes colombianos, Patricia Ariza, el espectáculo Salida al Sol, Camino a la Paz. Cine colombiano en el programa artístico de la Feria Internacional del Libro de La Habana 2023. La cita es todos los días a las 7 de la noche en el capitalino Multicine Infanta. A las 4 de la tarde fue entregado el Premio Nacional de Historia en la Sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Nosotros nos despedimos por hoy en este encuentro informativo que hacemos para ponerle al tanto del acontecer literario que transcurre por estos días en La Habana. También en el Centro Histórico de La Habana, en el contexto de la Feria del Libro, tuvo lugar una jornada de intercambios y presentaciones de libros de 12 títulos impresos y 4 digitales de autores villaclareños. Entre los libros estuvo Amor a los 50, una selección de cuentos de Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura. En el ir y venir de la Fiesta de las Letras, que conocemos como Feria del Libro, un grupo de autores villaclareños participaron de forma presencial en la Feria de La Habana. En la calle de Madera, en el acogedor umbral del Palacio de los Capitanes Generales, se presentó Amor a los 50, cuentos escogidos de Julio Travieso Serrano, el Premio Nacional de Literatura, a quien merecidamente se dedica la feria del 2023. El sello editorial del título es Capiro, de Villa Clara, y Travieso se animó a comentar. Bueno, de repente me he encontrado con una presentación que gracias a ustedes ha habido un gran número de personas. Y además en personas entendidas, inteligentes, que leen, es muy importante. Estoy muy satisfecho. En primer lugar, Idiel, Rebeca, Lorenzo, los diseñadores, todos, porque trabajaron a tiempo, a prisa, pudieron entregar a tiempo en el poligráfico, si no el libro no se hubiese publicado. Lo fundamental de la narrativa es que sea interesante. Después debe tener otras virtudes, buen lenguaje, debe tener un buen tema, pero fundamental que no aburra. En el público se encontraba otro intelectual de renombre, Miguel Barnett, quien conoce de cerca y valora la obra autoral de Julio Travieso con sus múltiples aportes a la cultura cubana. Que además de ser un escritor, un buen escritor, es una gran persona y es una persona con una historia también meritoria de la clandestinidad, cosa que yo admiro mucho porque somos creo que somos contemporáneos y viví estos años y sé lo que era enfrentarse a la dictadura de Batista, pero no por eso fue que le dimos el premio, se lo dimos por la calidad de sus cuentos, por la calidad de sus novelas y sobre todo porque es un hombre de una gran imaginación y de una gran humildad. Además no pertenece a capilla, a ninguna peña, nada. Él es una persona que ha trabajado intensamente en su casa, con modestia y exponiendo su gran talento. Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. La Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió esta mañana la presentación del texto Diálogo no imaginarios de Heriberto Feraudi. El volumen se presentó durante el foro literario que forma parte de la 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana.
La valoración del folclore como esencia primera de lo que es África para Cuba y el resto del Caribe, hecha por Rogelio Martínez Furé, su labor a favor de la creación y la docencia, la faceta como un comunicador espontáneo y sus experiencias investigativas, confluyen en el volumen Diálogo no imaginario de Heriberto Feraudi Espino. La extensa entrevista al Premio Nacional de Danza y de Literatura, bajo el sello de la colección Sur, profundiza además en el concepto de amistad que tenía el creador y expone al decir de la poetisa Nancy Morejón, quien redactó el prólogo del texto, la obra de Furé se agiganta y ofrece una experiencia única para el conocimiento de nuestro devenir. Añadió que el autor de la propuesta se acerca a su entrevistado en un acto de justicia que traspasa lo terrenal. La obra literaria, hasta el momento de manera electrónica, verá la luz próximamente en formato impreso. Eso es un canto al Altísimo. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Ya lo ha visto, un equipo de Noticiero Cultural está presente en los espacios donde se desarrolla la edición 31 de la Feria Internacional del Libro. En la emisión de mañana volveremos con otros detalles del más importante encuentro literario en el país. Ahora le propongo hacer una pausa en nuestro recorrido informativo para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Y al regreso le hablamos de artes escénicas. Usted no cambie la sintonía, que enseguida estoy de vuelta. Take me away, ha ha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha ha. Plaqueta, sonido, ya. Lo anunciábamos en nuestros titulares. En Cienfuegos culminó la 5ª edición del Festival de Monólogo Latinoamericano y Premio Terry. La cita contó con la participación de 5 países y constituyó una auténtica fiesta para teatristas, gestores y espectadores. 14 agrupaciones teatrales de Cuba y Latinoamérica llenaron 5 salas distribuidas por toda la ciudad. Puestas en escena donde el actor y su personaje fueron el centro, demostraron una vez más que el monólogo vive y que cuenta con seguidores de todas las generaciones. Primero, por la parte cultural, es aprender unos a otros y construir entre todos un aprendizaje colectivo, compartiendo ideas, experiencias, conceptos. A mí me ha sorprendido particularmente el interés del público de seguir a cualquier hora en varios espacios de toda la ciudad, acompañar a la gente de teatro. Realmente ha sido estimulante ver que el público volvió a las salas, que la presencialidad se hizo realidad y que ha sido gente muy joven. El premio de puesta en escena fue entregado a Roxana Pineda de Teatro La Rosa de Cuba. En dramaturgia teatral fue reconocida la actriz uruguaya Leonor Chavarría, quien también recibió el premio en la categoría de actuación femenina junto a la brasileña Ana Cristina Coya. Mientras, la mejor actuación masculina fue concedida al costarricense Andy Gamboa. También fueron entregados otros premios colaterales. Acá en Cienfuegos fue una maravilla porque toda la gente desde la organización y el personal que trabaja en el teatro se unió conmigo. Entonces, aunque es un monólogo, nunca me sentí solo en el escenario. Jornadas de trabajo intenso que durante 4 días potenciaron el poder del arte de las tablas en Cienfuegos, localizando a nuestro país como una de las potencias de esta manifestación en nuestra área geográfica. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Danza Contemporánea de Cuba, dirigida por el maestro Miguel Iglesias, inicia este viernes su primera temporada del año en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Durante 2 fines de semana se podrán apreciar un programa que incluye obras recientes del repertorio, pero los asistentes de las primeras funciones tendrán una singular sorpresa. Podrán apreciar una clase de danza moderna cubana impartida sobre el escenario a telón abierto. Mi colega Ailén Vital nos cuenta.
La clase es la columna vertebral de un estilo, de una manera de asumir la danza. Y las clases de técnica de danza moderna cubana, además de ejercicio y preparación, pueden ser un interesante espectáculo. En esta primera temporada del año de danza contemporánea, los espectadores podrán apreciar una clase impartida por el maestro Joerlis Brunet. Singular propuesta para este primer fin de semana de presentaciones. Esta es una tradición de la compañía que dirige Miguel Iglesias. Es una clase que prepara psicofísicamente al bailarín. O sea, para un avión para despegar, despega con la fuerza de los motores, con los músculos. Pero para aterrizar, aterriza con el landing, con las articulaciones. O sea, y ya en la actualización de hoy en día de una cantidad de conceptos que de Ramiro, que Elena Noriega ayudó a Ramiro a unir en aquel momento las cosas que estaban bastante separadas, y después fueron 3 clases distintas. Cuando yo entro aquí estaban, que tenían puntos de contacto, estaba la clase de Gerardo Lastra, que era la más ortodoxa, era más cerca del Graham. Estaba la de Bernardo Patterson, que era mucho más folclórica, mucho más orgánica, y estaba la de Eduardo Rivero, que era justamente basado en el stop motion, en la ondulación, pero como Eduardo tenía muchas condiciones, la clase de él era mucho más compleja en el principio, y utilizaba la ondulación con respiración, y utilizaba la barra. La clase como tal, la técnica de la danza moderna cubana con la clase, ha sido leitmotiv en más de una ocasión para los creadores cubanos. Sobre todo, este año se están cumpliendo justo 60 años de que por primera vez se llevaron elementos de la clase a la escena cubana. En el año 1965, Elena Noriega, la mexicana, hace técnica para un bailarín. Técnica para un bailarín no es más que el resultado de la investigación que habían emprendido, en primer lugar, Ramiro Guerra, buscando el carácter identitario del cubano, la forma de moverse, de frotar, de cómo bailaban los negros, apropiándose del folclore cubano, Lorna, Manuel Irán y la propia Elena. Ellos 4 salen a las calles y empiezan a investigar, a hacer estudios de cómo se mueve el cubano, y Manuel Irán cuenta que noche tras noche ellos se volvían a reunir, y esos movimientos de la cultura popular cubana, del folclore cubano, lo empiezan a experimentar y lo empiezan a pasar por toda la base técnica de la danza moderna y del folclore. Después todo eso se fue fusionando en alumnos como Joerlis Brunet, como Isidro Rolando, como Luis Roblejo, Esteban Delgado, que son gente que salieron de esta compañía, y algunos siguen en esta compañía, como Luisa Santiesteban, que hicieron otro tipo de obra, y entonces ya ese I de la danza moderna y el movimiento lógico se va contemporanizando, y entonces no usas el I porque usas el factor más sorpresivo. En la danza moderna es ilógico que tú inicies un movimiento que va para la derecha y tú cortes el movimiento para la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que en el decursar de los años la clase técnica de danza siempre se ha ido moviendo según lo que ha ido demandando cada época. Por eso es danza contemporánea de Cuba, que se le pone en el 85, pero ya Ramiro Guerra de los 60 hablaba de una danza contemporánea. Llegamos al siglo XXI y con otros profesores como Luis Roblejo, todo el mundo ha ido aportando la clase técnica. Y ahora nos vemos en la necesidad de transmitir nuevas experiencias, de mostrar cómo esa clase se sigue retroalimentando en el tiempo. Lo va a hacer Joerlis Brunet, el cual ha recibido muchas experiencias de técnica con Macet, con Juan Cruz, con Jan Lincoln, con George Céspedes, con Julio César Iglesias. Danza Contemporánea de Cuba subirá al escenario este viernes en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Ofreceremos más detalles en esta semana. Ailén Vital Soler y un equipo de Danza Contemporánea de Cuba para el Noticiero Cultural.
Interesante propuesta para este fin de semana. Hagamos ahora otra pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le hablamos de la labor de las casas de cultura en Camagüey, a propósito de la celebración de las 4 décadas y media de existencia de estas instituciones en nuestro país. Usted no abandone la sintonía porque enseguida estamos de regreso. Un amplio programa de actividades se desarrolla en Camagüey para celebrar el aniversario 45 de creado del Sistema Nacional de Casas de Cultura. Nuestra corresponsal en ese territorio nos habla del trabajo destacado de esas instituciones en la ciudad agramontina. Desde las casas de cultura le dan vida a cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Constituyen espacios esenciales de promoción de las manifestaciones artísticas. Camagüey mantiene un trabajo destacado a 45 años de creado un sistema que defiende los valores más genuinos. Teniendo 30 casas de cultura en la provincia, de ellas 16 con carácter municipal, 14 con carácter comunal, que son las casas de cultura que se encuentran enclavadas en poblados, consejos populares distantes de la cabecera municipal. Un amplio movimiento de artistas aficionados con una preparación llevada por los instructores de arte, acercada a las comunidades por los promotores culturales. Desarrollan un trabajo con niños hasta adultos mayores, donde los instructores ofrecen sus enseñanzas, desarrollan gustos estéticos y procesos participativos de creación. Se trabaja con ellos en todas las manifestaciones del arte, tanto la literatura, el teatro, la plástica, la danza y la música. Así allí ellos aprenden y pueden trabajar en los diferentes grupos que se forman en la Casa de la Cultura, que trabajan en las escuelas, en las comunidades. Desde las casas de cultura revitalizan nuestras raíces e identidad y articulan las tendencias artísticas contemporáneas a favor de la comunidad. En Camagüey, Aimea Margós, Noticiero Cultural. Y de Camagüey al occidente del país, en la Atenas de Cuba se celebró la tradicional peña Al Sur de mi Garganta, que como en cada edición hizo confluir varias manifestaciones artísticas inspiradas en el legado inmenso de la popular poetisa matancera Carilda Oliver Labra. Combinar las artes plásticas con la música y la décima en la poesía fue algo poco usual, pero muy bien tratado en la tertulia Al Sur de mi Garganta, que continúa realizándose en la calzada de Tirri 81, como justo reconocimiento y continuación a la labor que Carilda Oliver Labra desarrollaba en su casa. Las obras del joven aficionado Raúl de la Rosa Barrios, quien ya puede profundizar en estudios profesionales de pintura, iniciaron el encuentro y continuó con un recorrido por la sala que atesora los principales objetos utilizados por la novia de Matanzas en su trayectoria artística y de vida. Lo más importante, las reflexiones acerca del significado de la décima entre los poetas cubanos, que se realizó durante la entrevista al invitado Orismay Hernández. Su calidad quedó demostrada cuando improvisó versos a partir de los pies forzados propuestos por los asistentes. Lo acompañó con la guitarra el maestro Juniel Doble Ponce y luego, con Franco Rivero al piano, narró décimas inspiradas en lo ocurrido durante el encuentro. Y en esta casa, que es casa de Carilda, el tiempo abraza a los que estamos aquí, porque lo que vive en mí
todas las barreras pasan. Franco Rivero, el pianista por excelencia de estas tertulias, también deleitó al público con un recital de composiciones de su autoría. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Y este 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. Los artistas y las instituciones culturales han organizado acciones en todo el país para acompañar al público en la jornada. En Holguín tuvo lugar un festival que contó con un concierto en el que participaron varios solistas junto a la Orquesta Sinfónica del territorio. Al cierre de esta emisión, le contamos. La ciudad de Los Parques celebró la víspera del Día del Amor y la Amistad con el festival Arañando la Nostalgia. Cada año, por estas fechas, los enamorados holguineros disfrutan antológicas piezas de la década prodigiosa, interpretada por jóvenes y experimentados cantantes. Las presentaciones tuvieron como escenario principal el Parque Mayor General Calixto García y contó con las voces de Nadiel Mejía, Lucrecia Marín, Rafael Hernández, Isabel Torres, Marín Hernández y Gladys María, acompañados por la música de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, bajo la dirección artística, musical y general del maestro Orestes Saavedra. En esta ocasión, autoridades de cultura en Holguín entregaron la distinción Corazón de Oro a la cantante Gladys María, por ser una de las voces que mejor evoca momentos del ayer y por su destacada trayectoria musical durante su carrera artística. El festival Arañando la Nostalgia constituye una de las jornadas más especiales del año para rendir homenaje al amor y a la amistad, desde lo romántico y sinfónico. Yadiani Rojas y Noemí Marrero para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de algunas de las acciones literarias y artísticas ocurridas este martes en la 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Le hablamos de la conclusión en Cienfuegos del 5º Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry. Y le contamos del inicio este viernes de la temporada de danza contemporánea de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces, nos despedimos con un saludo desde La Habana.